Listo, perfecto. Entonces vamos a iniciar, les voy a compartir la pantalla, me confirma también si están viendo mi pantalla para que iniciemos con el tema. De recepción de eventos de título valor habíamos hablado hace aproximadamente 15 días porque la normativa o la obligatoriedad inició el 13 de julio. Entonces vamos a iniciar primero con documento soporte para que las personas que ya estuvieron de pronto en la capacitación de recepción no tengan que... Listo, ahí están viendo mi pantalla. Bueno, entonces les cuento acerca de documento soporte electrónico para adquisiciones a no obligados a facturar. El 9 de febrero del año pasado, la DIAN publicó la resolución 12, por la cual se implementaba y desarrollaba en el sistema de facturación electrónica la funcionalidad de documento soporte para adquisiciones a no obligados a facturar y su anexo técnico. Esto ha tenido varias modificaciones. La última fecha hasta la resolución 167, que fue en diciembre, era que se iniciaba el 1 de mayo. El 29 de abril salió otra resolución donde corría nuevamente la fecha para el 1 de agosto, o sea, el próximo lunes, que tendríamos que iniciar con esta transmisión del documento de soporte. Entonces, ¿de qué se trata, digamos, este tema? En el ecosistema de factura electrónica ya hay varios documentos que se vienen realizando hace algunos años, pues iniciamos con factura electrónica de venta, más o menos desde el 2018, 2019, 2020, entraron la mayoría pues como de contribuyentes en este mecanismo. El Radian, pues que ahorita vamos a ampliar un poquito más de qué se tratan en el tema de recepción y eventos de título valor, documento equivalente que está planteado para el próximo año, todavía digamos que no tenemos anexo técnico ni información técnica de cómo se van a transmitir los documentos equivalentes y los documentos soporte electrónicos, de este cual ya viene funcionando desde octubre, noviembre del año pasado, el documento soporte por pago de nómina electrónica, que también tenemos esa funcionalidad en el sistema para los que no son clientes. También BONERP genera documentos de nómina electrónica, documentos soporte de nómina electrónica, y el que vamos a hablar hoy, que es por compras o gastos a no obligados a facturar. Este documento es muy importante que sepan que lo genera el comprador y que es un soporte fiscal para el comprador. Entonces aquí hablamos un poco de este nuevo concepto o esta definición, digamos que no es tan nueva, pero sí la obligatoriedad de transmitirlo de manera electrónica. Constituye el soporte de costos y deducciones del impuesto sobre la renta y el impuesto descontable pues del IVA. Digamos que es un documento que ya muchos conocemos desde hace varios años, que antes se llamaba documento equivalente, después se llamó documento de soporte, y se viene generando bajo una numeración o una resolución DIAN desde el 15 de agosto del año 2020. La diferencia es que ahora va a ser electrónico y se va a transmitir, pero el documento, digamos, como tal, no es tan nuevo, sino que ya se viene generando pues hace varios años. ¿Cuál es aquí el tema también del IVA? Muchos compramos o muchas empresas hoy consumen servicios en el exterior que no nos entregan factura electrónica de venta. Por ejemplo, Netflix, un correo de Gmail, bueno, algún tipo de servidor, Facebook, publicidad en Instagram. Ellos no nos entregan factura electrónica de venta para soportar ese gasto. Entonces, también a partir de este documento tendríamos que generar ese documento de soporte para poderlos tomar como costo o deducción en renta. Los servicios prestados desde el exterior para ser utilizados en Colombia, es decir, la importación de servicios está grabado con el impuesto de las ventas, como el prestador del servicio no es residente fiscal en Colombia, entonces el ejemplo que les daba de Instagram, de Facebook, de Gmail, no recauda ni declara el IVA, así que el importador o beneficiario del servicio debe hacer ese recaudo mediante el mecanismo de retención en la fuente. Entonces, para soportar, digamos,
esa retención que tenemos que hacer de servicios en exterior, esos costos, esa deducción, nos toca elaborar también el documento soporte. Entonces, aquí nos habla el artículo 7 de la resolución 42, que es la resolución donde se implementa la facturación electrónica. ¿Quiénes son los no obligados a expedir factura de venta de documento equivalente? O documento equivalente, son los bancos, las corporaciones financieras, las cooperativas de ahorro, las personas naturales que no cumplan con ciertas condiciones que ahorita vamos a hablar, que informa el estatuto tributario, las personas que no cumplan también con esas condiciones para ser responsables de impuesto al consumo, las empresas que prestan servicio de transporte, las empresas, lo que pasa es que hay unos documentos equivalentes que todavía son válidos para ese descuento de costo de deducción, como son los servicios públicos, como son los extractos de los bancos. Principalmente aquí vamos a hablar de qué documentos se deben transmitir o convertir en documentos soporte electrónico, lo que llamábamos antes como las cuentas de cobro, que nos entregaba una persona natural que no está obligada a facturar. Entonces, ¿quiénes son esas personas naturales? Las personas que no cumplan que no tengan ingresos provenientes de su actividad, que tengan ingresos inferiores a 3.500 VT, esos son 133.014 al año. Es decir, que si yo tengo un proveedor, un prestador de servicio que no cumple con esta cifra de ingresos al año, él no está obligado a generarme factura electrónica. Él me entrega simplemente una cuenta de cobro que nosotros ya como compradores o adquirientes del bien o servicio tenemos que transmitir a la DIAN como un documento soporte electrónico. Que no tenga más de un establecimiento de comercio, que el establecimiento de comercio no se desarrolle como franquicia, que no sean usuarios aduaneros, y igualmente no serán responsables del impuesto al consumo las personas naturales que cumplan con las siguientes condiciones, igualmente ingresos inferiores a 3.500 VT. Entonces, esta es más o menos la cifra, digamos, que tiene, que establece la norma, donde se puede tomar todavía ese beneficio o no tiene obligación de ese requisito de emitir una factura electrónica de venta. Entonces, esas personas no quiere decir que no es que ya no les podemos comprar porque es que no me entregan factura o no le puedo prestar el servicio porque no me entrega factura. Simplemente la empresa, sí, para poder, digamos, tomarse ese costo de deducción, debe reportar ese pago, esa cuenta de cobro a través de otro documento diferente, que sería este de que estamos hablando hoy, que es documento soporte para no obligados a facturar. Entonces acá les contamos un poquito de la situación del documento soporte. Como les indico, no es un documento nuevo, esto se viene generando hace varios años. En el 2020 se reglamentó que tendría que solicitarse un consecutivo de numeración en el MUISCA en la página de la DIAN, único para documento soporte, que se pide, y la diferencia es que simplemente a partir del 1 de agosto se va a ser transmitido a la DIAN a través del formato XML, que es el formato electrónico. Entonces ya va a tener ciertos requisitos electrónicos. Igual se sigue pidiendo la autorización de numeración en el MUISCA de la DIAN, pero ya va a tener pues como ciertos requisitos electrónicos que son de los que vamos a hablar. Entonces, ¿cuándo no debe transmitirse el documento soporte? Pues si la empresa o la persona, digamos que la persona natural no es facturador electrónico, no es responsable de IVA, aún puede elaborar este documento en físico. Si no necesita, digamos, que este costo o gasto sea deducible porque no está obligado a llevar contabilidad, se puede elaborar en físico, si no es facturador electrónico. Si la persona es contribuyente del impuesto a la renta, es responsable de IVA o es facturador electrónico, sí se debe transmitir. Sí se debe transmitir, debe generarse en formato XML, debe tener un CUDS, que es el Código Único de Documento Soporte, el código de barras que ustedes ven en las facturas
o en las nóminas, y debe ser transmitido a la DIAN para una respuesta de validación. Entonces acá hablamos del contenido del documento de soporte o los requisitos que nos solicita la DIAN que debe tener este documento para poder ser, digamos, validado exitosamente. Debe estar denominado como documento de soporte en adquisiciones para no obligados a facturar. Es un nombre bastante larguito, igualmente lo conocemos como documento de soporte, pero como tal el formato debe llevar el nombre completo, debe tener la fecha de operación en la que se generó el documento, debe contener los apellidos y nombre y razón social del vendedor, es decir, de mi proveedor, que es persona natural, o de quien presta el servicio. Para los contratos suscritos o las operaciones realizadas con dos residentes fiscales en Colombia, vuelvo al ejemplo de los proveedores del exterior, este documento puede ser la identificación otorgada en el país de origen del residente. Es decir, esto es muy importante, también los contadores pues, me apoyarán para el tema de información exógena. No se puede usar como un NID genérico, sino que es el documento de identificación de su país. El contenido de los apellidos y nombres o razón social del adquiriente de los bienes o servicios que seríamos nosotros, quienes lo vamos a generar como compradores, el número consecutivo del documento de soporte que corresponda a la numeración autorizada por la DIAN. Entonces, es muy importante porque a veces, digamos, como este documento pasa, digamos, no tiene de pronto tanta prioridad o no lo vemos con tanta importancia, no estamos pendientes de solicitar la numeración y su vencimiento. Recordemos que la DIAN da unos vencimientos de la numeración de 6, 12, 18 meses. Entonces, cuando se generó, si lo pedí hoy, que es 28 de julio del 2022, se vence el 28 de julio del 2023, para que estemos también pendientes como de esas fechas y de renovarlo antes de que se venza esa obligación. Tener la descripción del bien o servicio que se está adquiriendo y el detalle de la información del valor y el IVA si hubiera lugar. Cuando el adquiriente es facturador electrónico, entonces también debe incluir la firma del emisor del documento de soporte, utilizar el formato electrónico que establezca la DIAN, que en este caso es XML, y debe contener el código único de documento de soporte o el CUTS, el código de barras, que ahorita lo vamos a identificar. Aquí es muy importante hablar de la firma, entonces en este caso la firma del emisor o el certificado digital lo pone nuestro proveedor tecnológico, que es Cadena S.A. Ellos generan esa firma electrónica por nosotros a través del contrato de mandato que firmamos cuando vamos a contratar los servicios de Cadena. Entonces, la firma del emisor, en este caso es la del proveedor pues, tecnológico. Entonces aquí vemos el formato que va a tener el documento de soporte electrónico dentro del sistema BONI ERP. Como les indicaba, tiene un código QR donde tiene la información que nos va a llevar a consultar toda la información del documento. Tiene el código CUTS, que es este código de barras que vemos acá abajo, que es el código único de documento de soporte, y tiene la fecha de validación por la DIAN. Obviamente ya los datos del comprador y del proveedor y la descripción pues, del servicio o el bien que estoy comprando. Los actores del documento de soporte, igualmente serían el adquiriente o comprador, que es el que elabora el documento de soporte y lo transmite y firma a través del software, y el proveedor tecnológico, que es BONI ERP y es Cadena, que genera el CUTS, que firma digitalmente, ya la DIAN lo recibe, lo valida y entrega una respuesta de aprobación o rechazo. Igualmente, Cadena nos entrega esa respuesta para transmitírselas a través del software, si el documento fue aprobado o rechazado. Entonces, esto es importante aclararlo porque definitivamente nuestro software hace el proceso automático, inmediatamente se genera el documento. No es que yo creo el documento de soporte y después por la noche transmito todos los del día o a los 8 días lo transmito, no. Inmediatamente le damos crear en el sistema, él hace el proceso
lo valida y la DIAN lo valida y nos entrega respuestas. Asimismo, cómo funciona factura electrónica, que es en el momento de su generación. También va a haber una herramienta para hacer correcciones a ese documento soporte, que es la nota de ajuste. Entonces, si nos equivocamos o lo debemos anular o ese no era el valor o ese no era el proveedor, hay algún tipo de cambio, aquí entra pues como a regir la nota de ajuste, que en nuestro caso, digamos, en el módulo de compras y gastos dentro del sistema sería como una nota de débito, solo que esa nota de débito se va a transmitir a la DIAN, también con un consecutivo diferente, unas condiciones diferentes, donde ya va a tener que ser firmada, va a tener que ser en formato XML y transmitida a la DIAN. Es muy importante aclararles que tanto documento de soporte como nota de ajuste no se envía como tal al proveedor, no es obligación enviarlo por correo electrónico, la resolución no contempla ese aspecto, simplemente se debe enviar a la DIAN, porque para el proveedor, digamos que el proveedor es el que nos genera la cuenta de cobro, entonces para su documento es la cuenta de cobro. Y para nosotros, ya para la transmisión a la DIAN, es el documento soporte. Entonces, aquí no le va a llegar ningún tipo de correo al proveedor con la nota ni con el documento soporte, sino que la única obligación es transmitirla a la DIAN. El contenido pues, de la nota de ajuste igualmente debe estar denominada como nota de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas han obligado a facturar, llevar el consecutivo. Este consecutivo es interno, este consecutivo no lo debo solicitar a la DIAN, sino que yo voy a decir, voy a generar notas de ajuste de la 1 a la 1000 con el prefijo NA, ¿cierto? No sería un consecutivo que se pide, sino que es interno, debe llevar un CUTS de la nota de ajuste y del documento soporte al que hace referencia. La fecha y la hora de la generación, contener los nombres y el apellido del vendedor que presta el servicio, del comprador o el adquiriente, la descripción de los bienes del servicio, el valor y la firma digital, pues como hablamos, que en este caso nos la facilita Cadena en el momento de la transmisión. Y la forma de transmisión, la resolución 12 que da, digamos, el anexo técnico nos genera dos opciones. Yo puedo generar un documento de soporte por cada operación que realice con el proveedor, es decir, hoy el proveedor me prestó un servicio de mantenimiento de equipos y es una persona natural y él me presta el servicio hoy mismo genero la transmisión a la DIAN, o sea, en el momento que se lleva a cabo la operación, o puedo, si por ejemplo me presta el servicio varios días, acumularlo semanalmente y hacer la transmisión el último día hábil de la semana. Les pongo un ejemplo. La empresa contrata un servicio de transporte particular con tal persona que nos lleva y nos trae a unos funcionarios los lunes, los miércoles y los viernes. Entonces, el viernes de esa semana yo podría generar el documento de soporte acumulando las operaciones de lunes, miércoles y viernes por el total del valor. Que es muy importante, esa fecha nos debe quedar muy clara y muy específica, que debe ser el último día hábil de cada mes, porque yo mañana viernes 29 no voy a poder generar un documento de soporte con fecha del 15 de julio, o con fecha del 1 de julio, o con fecha de junio, de mayo, no. O sea, a más tardar, la DIAN nos valida 7 días hábiles, 5 días hábiles de la semana para hacer la transmisión el último día hábil de cada semana. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta porque vamos a tener que actuar un poco más rápido, tener la información más actualizada y hacer la transmisión en el momento que la realizamos. Así como no podemos hacer una factura del mes pasado o de hace 2 meses, una factura electrónica, porque la DIAN nos va a rechazar esa fecha de validación. De forma similar funciona documento de soporte. Creo que ya hay digamos, un control por parte de la entidad de que está con fecha inferior al último día de la semana.
También nos habla la DIAN del impedimento para la transmisión o cuando ellos estén caídos, se presente contingencia, aunque esto ya por experiencia, digamos, de lo que llevamos con los demás documentos electrónicos, nunca sucede. O sea, la DIAN puede estar intermitente, inestable, pero no se declara en contingencia. Entonces es muy importante realizar las operaciones como con algo de ventaja o de tiempo, porque ellos nos solicitan que a más tardar 48 horas a partir de que se supere el inconveniente tecnológico, tenemos que reportar la información, tanto si es por parte de la DIAN o por parte de algún tema del sujeto obligado, se me cayó el internet, se me fue la luz, entonces tengo 48 horas para realizar la transmisión, dejando pues como constancia de por qué no lo hice en el momento que era. Entonces aquí les mostramos la resolución 488 que salió el 29 de abril, es la que está vigente en el momento, donde nos indica que a partir del 1 de agosto del 2022 tenemos que empezar a implementar esta transmisión. ¿Cuáles son los pasos para implementar el documento soporte electrónico? Digamos que como ustedes ya saben, lo venimos haciendo desde hace varios años, en papel o en físico o dentro del software, pero digamos que no se transmite. Ahora que hay que hacer una serie de pasos en la página de la DIAN para podernos habilitar o registrar como emisores de documento soporte y para poder asociar ese documento al proveedor cadena, similar a como lo hacemos con las facturas electrónicas. Entonces, primero debemos ingresar a la DIAN, ya les voy a poner el videito, señalar acá a través de cuál medio vamos a cumplir la obligación, si es software propio, si es a través del portal gratuito de la DIAN o a través del proveedor tecnológico, realizar el registro. Y si ya estamos facturando con ese mismo proveedor tecnológico, es decir, si estamos facturando con cadena, ya no tendríamos que hacer set de pruebas, ningún tipo de pruebas de habilitación, ya quedamos habilitados automáticamente. Entonces les voy a mostrar el video, me confirman. Entonces aquí entramos a dian.gov.co, en la parte de facturación electrónica, temas de interés, factura electrónica, habilitación. Aquí nos abre el portal para ingresar a la DIAN, si somos persona natural con el número de la cédula del representante, pues la de la persona, o si somos empresa con la cédula del representante legal y el NIP de la empresa. Le damos clic en entrar, aquí nos va a llegar un token de acceso al correo electrónico de la persona natural, que es el representante legal, donde dice token acceso DIAN, le damos clic en acceder. Nos va a abrir el micrositio de la DIAN, donde vamos a darle clic en esta tablita que tiene como una manito que dice registro y habilitación. Documentos electrónicos. Documento para no obligados a facturar. Ahí vamos a tener que escoger el modo de operación, como les decía, si es software propio, software gratuito de la DIAN o de un proveedor tecnológico, cadena SA. Nos van a salir las empresas, digamos, proveedoras que tengamos habilitadas ya para facturación. Esto está enlazado directamente con la habilitación de facturación. Entonces, escogemos a cadena, el software se llama eFactura Cadena, le damos clic en asociar y ya inmediatamente nos sale habilitado. No tenemos que hacer ninguna prueba adicional, simplemente es como decir, vamos a trabajar esta funcionalidad nueva de documento soporte también con cadena. Ah, no, que yo quiero hacer la prueba con otro proveedor, yo facturo es en Factura Tech, bueno, en X
competencia, pero documento de soporte sí lo quiero hacer con Bone ERP. Entonces, tenemos que habilitar obligatoriamente a Cadena como facturador electrónico, porque documento de soporte no tiene como tal unas pruebas aisladas, sino que está asociado a los proveedores con los que ya estemos facturando. ¿Listo? Entonces, este es el primer paso que debemos hacer. Igualmente les vamos a enviar este dedito a los que lo soliciten por el chat de soporte para que vayamos adelantando este primer registro de habilitación en la DIAN. Después que realizamos el proceso de habilitación, que ya lo vieron que es supremamente fácil, debemos solicitar la numeración de documentos de soporte en el MUISCA. Que yo tengo una hace un año, no se ha vencido, me sirve todavía. Pues lo ideal es que no la tengamos que hacer usar, sino que sea una exclusiva a partir del momento que lo vamos a transmitir electrónico. Entonces, en este caso sí, deberíamos solicitarla en el portal MUISCA de la DIAN. Aquí les ponemos pues los pasitos, pero igual este proceso ya lo conocen muy bien los contadores, donde en el mismo portal donde piden la numeración de facturación, deben pedir una numeración nueva de documentos soporte. De documentos soporte, si quieren con otro prefijo o con la numeración pues habilitar en la que van, pero que sea un número de resolución diferente de documentos soporte. Después de esto, tenemos que asociar ese prefijo. Normalmente este proceso, si yo saqué la numeración hoy, la DIAN se puede demorar hasta 2 horas o incluso más para que me aparezca en el portal de factura electrónica. Así como asociamos el prefijo de las facturas al proveedor cadena, también tenemos que venir por dian.gov.co, facturando electrónicamente, ingresar con el token que llega al correo, asociar rangos de numeración. Entonces, para asociarlo al proveedor KNSA y decir, voy a usar el prefijo DS en documento soporte del 1000 al 3000 con cadena SA. Entonces, una vez ya asociado, ya digamos que cadena puede tener la potestad de consultar esos rangos de numeración, de generar facturas con esos rangos de numeración. Entonces es muy importante hacer los 3 procesos para poder tener la parametrización o la configuración adecuada para la próxima semana. Hacer la habilitación o registrarse en la DIAN, solicitar una nueva numeración de documentos de soporte y asociar el prefijo al proveedor tecnológico. Y ya viene el proceso en el software. Entonces tenemos que crear en Bone ERP por configuración consecutivos de documentos electrónicos la numeración que solicitamos de documento soporte y el consecutivo o la numeración de la nota de ajuste. Entonces, como les contaba, la nota de ajuste es interna, no la debemos solicitar a la DIAN, pero sí la debemos crear en el sistema para, digamos, que relacionarla con ese consecutivo de documento soporte, por si en algún momento necesito hacer, anular, hacerle un descuento, un cambio a un documento soporte, poderlo, digamos, decir, se va a generar con esta numeración. Entonces aquí le damos la ruta, igualmente esto hay video, de esto les escribimos por el chat el paso a paso. Entonces crear en configuración consecutivos de documentos en el sistema, el consecutivo de la nota de ajuste y del documento de soporte que solicitamos en la DIAN. Y ya el proceso para crear como tal el documento de soporte en el sistema, entonces acá, ¿cuál es el proceso que tenemos que hacer en el sistema? Configuración, consecutivos de documentos electrónicos. Acá que me sacó. Nuevo consecutivo de documento. Entonces aquí vamos a crear tanto nota de ajuste, de documento soporte, como documento soporte de nómina. Si le decimos que es un documento soporte, entonces ya tenemos que, de nómina, no, documento soporte solito. Si le decimos que es un documento soporte, le tenemos que activar esta opción de electrónico
y relacionar cuál consecutivo de nota de ajuste me va a generar si de pronto llego a anular un consecutivo de esta numeración. Y ya digamos que el otro proceso como tal para generarlo, muchos de ustedes lo conocen, simplemente es desde el módulo de compras o gastos. Yo voy a buscar el proveedor, relacionar la numeración que acabé de crear y generar el gasto. Lo vengo haciendo dentro del sistema. Digamos que estos son honorarios por 1.200.000. Bueno, el IVA es muy importante seleccionarlo. ¿Y cómo lo pagué? Lo pagué en efectivo, con tarjeta, a crédito para que me genere la cuenta por pagar y crear. Este es el mismo proceso que ya conocen, lo único que nos cambia es que acá vamos a activar la opción de documento de soporte y que vamos a tener relacionada una numeración nueva. Pero dentro del sistema es el mismo proceso, por la ventana de compra o por la ventana de gastos. Ya esto nos va a generar un documento de soporte con un código QR, un código CUTS, que es el código único documento de soporte, y también podremos consultarlo en la DIAN con este número. A ver si me funciona la página de la DIAN el día de hoy. Bueno, con el código único de documento de soporte, vamos a ver, por documento, buscar documento, podemos ingresar acá para consultar. Acá nos trae el detalle de ese documento de soporte, quién es el emisor, quién es pues el proveedor, el valor y listo. Entonces, este es el proceso para generar documentos de soporte dentro del sistema. Muy importante hacer los pasos que les indiqué en la DIAN, generar los consecutivos, crear los consecutivos en el sistema y revisar la actualización correcta o completa de los proveedores. Porque hay unos campos nuevos que de pronto ustedes han visto recientemente que nos exige la DIAN para poder enviar o transmitir esos documentos. Entonces, muy bien su número de documento, el nombre del proveedor, segundo nombre, apellido, colocar este tipo, ¿cierto? Persona natural, régimen, no responsable de IVA, porque siempre para que se nos active esta pestañita que vemos acá en la ventana de compras o gastos, el proveedor tiene que estar matriculado como no responsable de IVA. Si el proveedor tiene este otro régimen, no nos va a permitir seleccionar por validación, ¿cierto? Y por filtro, para que no nos vaya por error, no vamos a dar un clic equivocado y nos vaya a generar un documento de soporte pues a EPM o a una empresa que sea facturador electrónico. Entonces, siempre muy importante actualizar el proveedor, no responsable de IVA, seleccionar la responsabilidad. Normalmente estos proveedores que son régimen simplificado, pues son no responsables, es R99, esta es la responsabilidad, ponerle la dirección completa, su código postal, porque en este momento la DIAN puede entrar a validar y que se nos rechace el documento por este número, el país, la ciudad, teléfono, correo, bueno, todos los datos completos del proveedor. Para esta actualización de proveedores también tenemos carga masiva desde Excel, entonces es muy importante que la empecemos a generar para que no haya de pronto rechazos en el momento que lo vayamos a transmitir. Voy a mirar de pronto preguntitas que tengamos ahí en el chat frente a este tema de documento de soporte para que ya entremos a mirar también recepción. A ver, nos preguntan. Claudia, si quieres, puedes abrir el micrófono para que nos preguntes, nos haga la pregunta. Luisa, buenos días. Luisa, para preguntarte, si yo solamente soy declarante de renta, mas no soy responsable de IVA ni facturador electrónica,
obligatoriamente tengo que transmitir el documento electrónico para que ese gasto y costo sea deducible de renta. Sí, si necesitas que ese costo o ese gasto de ese servicio, de ese proveedor que te está generando cuenta de cobro, no te envía factura, sea deducible en tu renta, debes transmitirlo. Ok, mil gracias. Listo. Edwin García también nos está levantando la mano, entonces si quieres abre el micrófono, por favor. Eso solamente es para personas naturales, no para empresas. En gastos de empresas que le manden una factura electrónica no hay necesidad de hacer eso. No, no, porque en ese caso el soporte o deducción de esa compra es la factura electrónica. Esto es Sí, para compras o gastos a personas que no te entreguen factura electrónica. Entonces, ¿para ya, qué tipo de empresas aplica? Ah, no es que yo tengo un prestador de servicio o el contador es sí, externo o yo tengo, bueno, cierta persona que me presta servicios cada tanto, pero no está sí, vinculada como tal a la nómina. sí. Entonces, para ese tipo de honorarios, de servicios, como les explicaba, para las compras de servicios en el exterior, que son que publicidad en Facebook, que no me entregan factura, Ah, sí, para sí. soportar todo ese tipo de costos o Y lo, gastos. y lo otro es que yo, por ejemplo, en el caso mío, nosotros ya tenemos, ya hasta que se nos vence, pues una resolución de facturación. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues faltan como 30 facturas nomás. Entonces, esos 30 consecutivos será hacerlos con una nueva resolución y sumarle más facturación para empezar con una nueva facturación, me dice usted, porque hay que Sí, cambiar. ya con su contador usted puede o habilitar el rango que le falta para que no se le pierdan esos consecutivos o solicitar una nueva numeración y dejar esos, digamos, igual la DIAN sabe que no fueron usados porque ellos todo lo saben. Entonces saben que no se usaron o no se transmitieron. O sea que habría que hacer una nueva resolución y hay que meterla ahí en la página de la DIAN, pues esa validación. Asociar el prefijo a cadena y Esos después crearla videitos en que el ustedes sistema. están mostrando ahí, no, uno no los puede, pues, o sea, ¿por dónde puedo yo pedirlos para yo, pues, para nosotros poder hacer el paso a paso? Aquí tenemos un canal de YouTube que se llama BoneRP. Entonces ahí están todos los videos en YouTube de cada módulo. O si nos escribe por el chat, nosotros les enviamos ya el enlace del video que usted necesite. ¿Y cuál chat? Por El del el de, sistema. Por acá hay el uno chat que del dice sistema. Luisa Lopera, ¿qué? ¿Dónde está ese chat? No, Aquí el chat que sale en la parte inferior derecha del sistema. Este. ya, ya. Ah, sí, sí, ya lo entiendo, sí, en el sistema, listo, ok. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, aquí nos escribe Texconfort. Buenos días. ¿Cómo sería el tema de las devoluciones por error de registro? Un documento nota. Sí, como les estábamos explicando, igualmente para el documento soporte hay una nota de ajuste que por el sistema simplemente es venir al documento soporte y entrar en el ojito nueva nota de débito. Entonces acá ya el sistema identifica que este documento no es una compra o un gasto, sino que es un documento soporte, entonces nos genera nota de ajuste también electrónica. Pero es el mismo acceso a como hoy vienen haciendo las notas de compras. Nueva nota de débito y ahí se nos genera con la numeración electrónica de nota de ajuste. También si realizamos una devolución, él nos genera la nota de ajuste automática o por este ladito sería ya como manual, ¿cierto? Ingresamos el valor, ingresamos el motivo de la anulación, devolución, un ajuste de precio y los valores que vamos a modificar de documento soporte. Listo, entonces nos pregunta auxiliar contable, no sé qué empresa, que si se debe comprar un paquete o si tiene costo adicional. Este documento, como es electrónico, se transmite a la DIAN, se descuenta del mismo paquete que tengamos de documentos electrónicos. Es decir, si yo compré un paquete de 1.200 facturas o de 1.200 documentos, ahí me van a salir todos los documentos electrónicos que se transmitan a la DIAN, sea nómina electrónica, sea factura electrónica, notas crédito electrónicas,
eventos de título o valor también se descuentan de ese paquete, o documentos de soporte. Es decir, no tienen que tener un paquete para cada tipo, sino que del mismo paquete de cadena se descuentan cualquiera sea el tipo de documento. ¿Listo? No sé si hay más dudas respecto a documentos de soporte. Igualmente les enviamos los videos, el paso a paso de lo que ustedes deben realizar en la DIAN para empezarlos a transmitir y para iniciar como con la partecita que nos falta de recepción. Bueno, entonces cerremos el tema por aquí de documentos de soporte y les mostramos recepción de eventos de título valor. Bueno, aquí, bueno, los que estuvieron con nosotros de pronto hace 15 días ya conocen el tema, funciona igual pues como lo hemos trabajado, es para dar un repaso porque hubo mucha gente que no se pudo conectar esa vez. Entonces, el 8 de abril de este año se publicó la resolución 85, en la cual se reglamentó la obligatoriedad de generar eventos de recepción de factura electrónica para que se considere título valor y lo más importante para que puedan ser descontables como costo gasto deducible en renta y en IVA. Lo mismo en el ecosistema de facturación, entonces aquí es donde entra a jugar el papel de Radian. Digamos que es muy importante aclarar que no todas las facturas están en Radian, no todas las empresas se tienen que inscribir al Radian. El Radian es la plataforma que tiene la DIAN para la circulación de las facturas, es decir, cuando yo vendo una factura, cuando hago factoring, cuando yo se la vendo a una casa de cobranza para que ellos la cobren, o cierto, ese esquema de circulación de la factura, pero yo no necesariamente mi empresa tiene que estar inscrita en el Radian. El Radian es una plataforma aparte de la DIAN, no se relaciona con el software, digamos que yo no puedo desde el software manejar los eventos del Radian. Lo que sí puedo es generar los eventos de acuse de recibido de la factura de la mercancía que nos va a convertir, digamos, en título o valor esa factura para que tenga la posibilidad de circular. Entonces, nace un nuevo requisito para procedencia de costos y deducciones. La respuesta es que sí. La ley, pues la última reforma tributaria que fue el año pasado, la ley 2155, modificó el artículo 616, raya 1 del Estatuto Tributario, donde habla de que para efectos de control, cuando una venta de un bien o prestación de servicio se realice a través de una factura electrónica de venta y esta operación sea a crédito o a plazos, el adquiriente deberá confirmar el recibido de la factura electrónica y de los bienes o servicios adquiridos mediante un mensaje electrónico remitido a la al emisor para la expedición de la misma, atendiendo los plazos establecidos en las dispensaciones que regulen la materia, bueno, y los mecanismos que establezca la DIAN. En aquellos casos que el adquiriente remita al emisor el mensaje electrónico de confirmación de la factura de recibido de los bienes, habrá lugar a que esa factura se constituya en soporte de costo de deducción e impuesto descontable. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es que no se debe hacer el recibido o el acuse de todas las facturas, sino únicamente las que sean a crédito, ¿cierto? Primer punto que se debe aclarar porque es muy común que entonces yo compre, no sé, me fui a comer a crepes con un cliente, entonces yo necesito factura para la empresa, ellos me mandan la factura electrónica, entonces, ¿cómo le hago el acuse a eso? No, las facturas de contado no hay que hacerle ningún tipo de registro, de acuse, esas facturas ya por sí solas, ser de contado, ya se asume, la DIAN asume que ya el servicio fue prestado, que ya la factura fue recibida y se constituyen en costo o deducción de impuestos descontables y renta, ¿cierto? No, las facturas de contado, digamos que van tal cual estaban. La regulación es precisamente para las facturas a crédito. Entonces, ¿cuál es, digamos,
las que les tenemos que hacer ese tipo de acuse son las facturas a crédito, lo primero que nos debe quedar pues como muy claro. Y que el acuse de recibo que tenemos que hacer, tanto de la factura como la de mercancía, no es un acuse de recibo como en el correo, ok, recibido. No, es un formato XML que establece la DIAN que se debe enviar de manera electrónica firmada por el facturador electrónico o en este caso por el proveedor tecnológico y que debe estar validado por la DIAN. Entonces acá nos cambia un poco el concepto porque volvemos a entrar, ese acuse recibido es un XML, se firma digitalmente y lo debe validar la DIAN en tiempo real. ¿Qué es el XML? Es un mensaje que evidencia de datos, que evidencia que esa transacción de compra-venta de un bien o servicio entregada y aceptada tácita o expresamente y que cumple los requisitos con del Código de Comercio y el Estatuto Tributario. Estos serían los 4 eventos que se podrían generar a través de esta plataforma pues, de recepción, el acuse de recibido de la mercancía, el acuse de recibo de la factura, el recibo de la mercancía o aceptación del servicio, la aceptación expresa y la aceptación tácita. Entonces, la expresa la hace el que está comprando los bienes y la tácita el que esté facturando o el que esté generando la factura de venta, o sea, el proveedor. Entonces, pasos para que una factura sea título o valor. Primero nosotros, la empresa, pone ERP, cadena, desde el software genera la factura, la DIAN la valida, la envía al correo al cliente y el cliente la recibe a través de ese XML o ese .zip que recibe el cliente en su correo. Él debe generar el acuse de recibo de la factura, el acuse del recibo del bien o servicio y la aceptación expresa si quiere que se vuelva título o valor. Si no, hasta el segundo evento de acuse de recibo ya es válido ese gasto para descontarse en su declaración de renta. Entonces, ahorita vamos a ver pues como el ejercicio práctico desde el sistema, pero es muy importante aclarar que nosotros como compradores, nuestra responsabilidad llega hasta el acuse de recibo del bien o servicio. Es decir, nosotros tenemos cuando llegue la factura del proveedor como comprador, porque aquí la responsabilidad ya recae en el comprador, no en el que genera la factura, sino en el comprador, debe generar el acuse de recibo de la factura, generar el acuse de recibo del bien o servicio y hasta ahí llega la responsabilidad del comprador. Hasta ahí ya la factura es deducible en IVA o en renta. Ya si el vendedor quiere inscribirla en el Radian, la quiere vender, quiere hacer factoring con Bancolombia, con cualquier banco, o quiere, sí, pues hacer negocio con esa factura que le debe para finalmente tener, porque eso se está manejando por liquidez, ¿cierto? La factura yo se la doy a 60 días, pero si se la vendo a X banco, él me la paga ya y después le cobra a mi cliente. Entonces ese tema de factoring aquí entra a jugar y es al vendedor principalmente el que le interesa que esa factura sea título o valor y empiece a circular. Entonces puede hacer ese tipo de operaciones de factoring o demás. Entonces hasta aquí, hasta este momento, nos llega la responsabilidad como compradores, hacer el recibo de la factura o hacer el recibo del bien o el servicio. Entonces, esta tablita nos muestra, como les indicaba, quién es el responsable de cada evento. Emitir la factura electrónica, el vendedor. Hacer el acuse de recibo de la factura, el comprador. Hacer el recibo del bien o el servicio, el comprador. Hacer la aceptación expresa si se necesita, que no es obligación, el comprador. Si el comprador no hace la aceptación expresa, pero el vendedor quiere hacer factoring, no poner a circular esa factura en el Radian, él puede hacer la misma aceptación tácita a los 3 días hábiles de generado el evento. Es decir, mi responsabilidad como comprador llega hasta el recibo del bien o de servicio. 3 días después de que yo dije, me llegó la mercancía y me llegó bien,
el vendedor la puede aceptar tácitamente a los 3 días hábiles. Es decir, y esa es otra fecha muy importante que debemos aclararle, porque la DIAN en todo su anexo técnico, en la normativa, no habla de unas fechas para empezar a acusar las facturas. Es decir, yo puedo hoy, que es 28 de julio, subir una factura de un proveedor a, a mi módulo de recepción del 13 de julio y aceptarla. No es que yo tenga 3 días exactos para aceptarla. Los 3 días de los que habla la resolución es desde el recibido del bien hasta que el proveedor la dé por aceptada tácitamente. Pero realmente en este momento no hay una regulación para hacer el primer evento, que es el acuse del recibo. Y lo ideal es que todavía no cuenten con el módulo de recepción, que lo activen lo antes posible y empiecen a desatrasar esos eventos desde el 13 de julio. Las facturas de compra, pues las facturas de los proveedores que hayan recibido empiecen a generar esos eventos, porque la obligatoriedad nos decía que para poder ser deducible o descontable de renta de IVA, tienen que tener los eventos y son a crédito. Y la obligatoriedad era el 13 de julio. Entonces, muy importante que tengan presente que la DIAN no tiene una fecha establecida para hacer este primer evento de recibido de la factura. Además, porque yo puedo recibir la factura hoy, ¿cierto? Yo hice la compra hoy me llegó la factura electrónica inmediatamente, pero es que eso venía de otra parte, yo estoy más lejos, o sea, yo estoy de Medellín y venía de la costa, entonces me llegó a los 5 días o a los 8 días. Cuando yo le puedo hacer el acuse, el recibo hoy a la factura, y cuando me llegue la mercancía a los 8 días, yo le puedo hacer el acuse, el recibo a la mercancía. Entonces, no tengan muy claro, o sáquense de la idea de pronto que hemos escuchado que tengo 3 días para aceptar la factura. Esa fecha no es así. O sea, de los 3 días que habla la resolución es desde que yo le di recibido así. 3 días, el proveedor la acepta. Si yo no la he aceptado expresamente, el proveedor la acepta tácitamente. Pero sí puedo generar eventos a facturas de la semana pasada, de hace 15 días. O sea, la idea es, obviamente, esto hacerlo muy organizadamente y no dejarlo tampoco acumular, pero sí se pueden generar eventos pasados. Una pregunta que nos han hecho mucho los clientes, me dicen, es que yo, ¿cómo así que debo adquirir otra plataforma? Porque yo pensé que era dar clic en el botón de aceptar que me llegaba en el correo. O otra pregunta, no, es que imagínense que no me está llegando ese botón en los correos. ¿Qué pasa? Anteriormente con la versión 1.7, el anexo de factura electrónica, o incluso pues hace algunos meses todavía nos llegaban facturas al correo con un botón que decía ver documento o aceptar. Pero esa implicación de ese botón de aceptar no funcionaba para nada, o sea, simplemente era para un registro de que sí, le dio clic en aceptar, pero realmente la DIAN no sabía que esa factura ya estaba aceptada, y realmente ese botón no generaba ningún tipo de documento electrónico, realmente ese botón no iba firmado por nadie. Entonces no es funcional, primero el botón ya en el correo, ni que yo conteste el correo con OK recibido, ni que yo firme la factura y le ponga un sello. Eso para la DIAN ya no es absolutamente válido, porque la DIAN nos, digamos, forma en esta resolución cómo debe ser esa aceptación, a través de unos requisitos que debe tener ese XML, a través de una firma digital que debe poner el proveedor tecnológico. Y eso es un documento totalmente electrónico que se envía en la DIAN. Entonces, primero, si mi cliente me está diciendo es que a mí me llegan las facturas y yo no veo ahí que yo las pueda aceptar. No. O sea, ese botón de aceptar, todavía el proveedor que lo tiene en los correos tiende a desaparecer, si no es que ya desapareció en su totalidad. Ese botón de aceptar no cumple con la norma que estamos hablando el día de hoy. O sea, para poder aceptar esa factura, ahora nos toca generar un evento transmitido a la DIAN, validado por la DIAN, firmado digitalmente,
y normalmente se hace a través de una plataforma de recepción, que ya les vamos a mostrar cómo funciona el módulo de recepción dentro de un ERP. No, aunque usted lo puede hacer con otro proveedor diferente al de facturación, sí, también lo puede hacer, es diferente. Pero si ya está habilitado con Cadena, que es nuestro proveedor tecnológico, no tiene que hacer ningún otro registro en la DIAN. Simplemente es subir la factura, hacer una configuración en el sistema pues, de los consecutivos de los eventos y darle a aceptar, como les vamos a mostrar. Pero realmente es muy fácil, o sea, es menos complicado de lo que pensábamos, porque al sistema podemos cargar el archivo de la factura del proveedor, el sistema nos crea el proveedor y nos envía los eventos firmados por Cadena. Entonces, no sé, pues nos queda bastante clara esta parte porque es muy importante que sepamos que esa aceptación se debe hacer desde un módulo electrónico. Y la DIAN en la resolución nos habla también de un correo de recepción. Entonces, cuando entramos a dian.gov.co, facturando electrónicamente, se nos abre el ambiente de producción y en la parte de configuración debemos tener, ojalá, pues yo creo que hay muchos ya lo han notado, que les ha llegado comunicados de sus proveedores informando que por el cambio en la resolución, ahora el único correo autorizado para recibir facturas es tal. Entonces, la recomendación también por parte de nosotros, tener un único correo exclusivo, no personal, no el correo del root, sino un correo exclusivo para recepción de facturas electrónicas, que ahí solamente nos llegue facturas electrónicas y de pronto notificaciones, eventos que se han generado a las facturas que nosotros nos emitimos. Es decir, facturas de compra de mis proveedores y facturas y eventos de las facturas que yo emití. ¿Por qué? Porque nosotros con Cadena tenemos un servicio, digamos, de recepción automática, que todo lo que llegue a ese correo electrónico automáticamente ustedes lo puedan visualizar en el software para generarle los eventos. Entonces, esto, digamos que próximamente estará al aire para que lo puedan mirar de manera automática. Entonces, la recomendación es principalmente empezar a tener un correo exclusivo. ¿Por qué? Porque de pronto no queremos que nos llegue ahí basura, que nos pierdan los correos o que nos lleguen promociones, una cantidad de cosas que después nos llegue, pues lo tengamos en el sistema y no sepamos cómo interpretarlo o que se nos cope el almacenamiento del correo por esa cantidad de mensajes que no son realmente facturas. Entonces, la DIAN nos recomienda hacer un uso de un correo exclusivo para recepción. Entonces aquí les mostramos cómo actualizarlo en la DIAN, igualmente esto también es video para el que lo necesite. Y ya vamos a ver el flujo de recepción en el sistema. Entonces, tanto si viene un correo automáticamente o si viene o si lo cargamos como lo estamos haciendo hoy a través de un punto zip que importamos del sistema, entonces nos va a generar, pues podemos generar los eventos. Acá les voy a mostrar el videito de cómo se hace en el sistema. Muchos ya cuentan con el módulo de recepción. Donde yo simplemente acá por recepción, carga de documentos recibidos, voy a arrastrar el punto zip de la factura. Vamos a mirar el video. Entonces aquí descargo la factura que me llegó al correo del proveedor. Esto normalmente viene en un adjunto que es un archivo .zip, se descarga por recepción, carga documentos recibidos, la arrastramos al sistema, nos va a decir que se ha cargado en el sistema y nos va a quedar en la pestaña de documentos recibidos. Si el proveedor es la primera vez que lo compramos, el sistema crea el proveedor con los datos básicos que vienen en el XML. Y ya desde este botón, que es como un check, vamos a poder notificar los eventos.
Entonces le damos notificar, seleccionamos acuse de recibo, que sería el primer evento, es decir, nos llegó la factura, nos va a pedir datos del empleado que está generando ese acuse de recibo. Le damos clic en crear. Ya nos va a salir notificación creada con éxito. Entonces, el primer evento, que es el acuse de recibo, ya se generó. Al otro día o cuando yo reciba la mercancía, puedo hacer ya el acuse de recibido del bien o del servicio. Igualmente le doy en el icono del check, el estado recibo del bien o del servicio, o también puedo generar un reclamo si la mercancía me llegó de manera errónea, de mala calidad, que es importante que si la factura tiene reclamo, yo le puedo generar nota crédito. Si la factura ya está aceptada, expresa o tácitamente, no le voy a poder generar nota crédito. Aquí recibo el bien. Notificación creada con éxito. Y ya, si queremos convertir esta factura en título o valor, como yo les indico, no es obligatorio por parte del comprador, sino más bien si el vendedor va a generar la factura, va a venderla o a inscribirla en el Radian, él puede hacer la aceptación tácita desde este estado, desde que tenga ya el evento de recibo del bien, 3 días después de que ya tiene el recibo del bien, él puede hacer la aceptación tácita, el vendedor. La aceptación expresa, incluso en el sistema no, ya no la tenemos porque esto es un evento más que no es obligatorio para que la factura sea descontable. Es decir, hasta el recibo del bien o prestación del servicio, la factura ya es un costo-gasto deducible. Aquí nos queda en detalles pues los XML y los PDF de cada uno de los eventos, de cuándo lo recibió la DIAN, del el CUTS pues del evento, y ya consultando por el icono de la lupa que ustedes ven en el sistema o con el número del CUFE en la DIAN, ustedes pues ya pueden validar los eventos que tenga relacionada una factura. Entonces aquí se puede observar que ya la factura fue acusada, que ya la factura fue recibida. Sí, que ya fue el acuse de recibo de la factura, el código 30, el código 32, que es el recibo del bien, y ya en este caso tiene la aceptación expresa y esta factura pues ya es título o valor. Entonces, este es el proceso de recepción dentro del sistema. Es muy fácil, simplemente es descargar el XML el punto zip, el archivo punto zip que lleva en el adjunto del correo del proveedor, pues la idea, digamos, es que sea automática, pero sabemos que la transición inicial es difícil, mientras que sacamos los correos solamente para recepción, que todos los proveedores los actualicen y que me llegue solo a ese correo de verdad facturas de información de valor para poder ser enlazada, digamos, de manera automática. Por eso está la opción de cargar el punto zip. Como les indicaba, solamente este proceso del que estamos hablando hoy tiene que hacerse para facturas a crédito. Facturas de contado siguen siendo deducibles, tal cual como funciona en el momento. Bueno, la obligatoriedad de la resolución, según el comunicado 61 que salió en abril también de la DIAN, era a partir del 13 de julio, es decir, que si tenemos facturas de compra que los proveedores nos hayan generado desde el 13 de julio a la fecha, debemos generarle estos eventos, si las facturas son a crédito, para poder que estas facturas entren pues, a la contabilidad como costo o gasto deducible. No sé si queda claro el tema, si hay alguna duda hasta acá del momento de recepción, si ya todos cuentan con el módulo
o, bueno, nos pueden escribir por acá por el chat. Sí, Claudia, por favor, el micrófono para... Hola, Claudia, sí, has Hola, levantado la Luisa, no, quedó levantada desde mano. ahora para el Levantada. documento de soporte. Ah, Mil listo, gracias. tranquila. John Edwin también nos está levantando la mano, entonces cuéntanos. Claudia, buenos días para todos. Sí, una consulta. Ese correo electrónico que se habla de que sea exclusivo, ¿debe ser un correo corporativo o puedo utilizar un correo Gmail, Hotmail, algo así? Puede ser cualquier tipo de correo, puede ser un correo Gmail, pero lo importante es que sea exclusivo para recepción, que no, digamos, nos comprometamos, no lo inscribamos en páginas, en promociones, porque ya cuando esa recepción sea, digamos, automática, cada folio que recibe cadena es una transacción, entonces no queremos que nos llegue ahí una cantidad de basura por la que nos van a cobrar de pronto y no sea realmente ni factura ni evento, pero puede ser un correo de Gmail o de Hotmail, no hay ningún problema. Perfecto, gracias. Listo, con gusto. No sé si tenemos más duditas acá en el chat. Bueno, como les indicaba, este tema de los eventos también se descuenta el paquete electrónico que ya tengamos. Ya es como si no cuentan con el módulo, de pronto en el momento solicitar el correo para habilitarlo y empezar a generar esos eventos de todas las compras que tengamos desde el sistema. Contabilidad, Desconfort nos pregunta hasta qué punto de acuse recibo de aceptación se pueden aplicar notas crédito o débito. Si el cliente no ha dado ninguna aceptación, se pueden aplicar notas. Sí, así es. Las notas, digamos que las DIAN las va a bloquear a partir de que el documento ya esté aceptado. Es decir, si el documento tiene estado acuse de recibido, es decir, él acusó la factura, pero no ha recibido la mercancía, ni ha aceptado, ni la factura se ha aceptado tácita o expresamente, se le puede generar una nota. Digamos que el mayor cuidado es cuando ya la factura esté en estado de el recibido del bien o el servicio, porque ahí sí empiezan a contar 3 días para que la factura se acepte automáticamente. Entonces, si el cliente no le ha hecho ningún tipo de aceptación, de acuse, ni de la factura, ni de la mercancía, se le puede aplicar la nota sin ningún problema. No se le puede aplicar la nota cuando ya tenga aceptación expresa o aceptación tácita. Pero si está en estado, pues sin acusar o acuse de mercancía o acuse de factura, todavía se le puede aplicar la nota. Listo, resolviendo esta duda que tenían Confort. Entonces, bueno, cualquier inquietud, igualmente estamos atentos por el chat de soporte para darles las indicaciones, tanto documentos de soporte como los que no cuenten aún con el módulo de recepción. Y este videito pues queda grabado para cualquiera que lo solicite, se lo podemos enviar. Listo, muchísimas gracias por el espacio y que estén muy bien.